posible. Muchas gracias, queridos hermanos y hermanas. Pueden sentarse. Este día ha sido un día muy especial, porque hemos estado aquí juntos con el liderazgo de la iglesia, con un buen grupo que el Señor nos permitió compartir. Y quiero preguntarles, hermanos, ¿cómo se sintieron esta tarde? Bendecidos, desafiados, animados, confrontados. Así es, por una palabra que el Señor nos dio esta mañana para pensar cómo nosotros podemos ser familias en misión. Esta noche pensaba, ¿cómo voy a empezar yo esta noche cuando los hermanos tienen frío, cuando los hermanos tienen sueño? ¿Qué voy a hacer? Y entonces me vino a la mente lo que un querido hermano que fue mi jefe a nivel mundial hace muchos años nos contó. Es una historia real, un caso real más bien, de un pastor que vino a predicar a Corea. El problema es que este hermano no hablaba coreano, ¿no? Sino solamente hablaba su idioma inglés. Entonces, él empezó su predicación, pero antes de empezar, en el transcurso más bien de la predicación, dijo, les voy a contar un chiste a estos hermanos para que se despierten y para que me puedan poner atención, ¿no? Y entonces empezó a contar el chiste a los hermanos. Y saben, se duró 10 minutos en contar el chiste. Y entonces, después de contarlo, su traductor, que estaba traduciendo del inglés al coreano, utilizó solamente 20 segundos para contar el chiste. Y todo el mundo se rió. Y eso es asombroso para una cultura como la asiática, que son muy serios, ustedes los conocen. Entonces él siguió su predicación por todo el tiempo hasta que terminó. Pero cuando terminó, se bajó con su traductor y inquieto él le dijo, mira, tengo una pregunta para ti. ¿Cómo es posible que yo haya tenido que contar un chiste en 10 minutos y tú 20 segundos te tardaste y todo el mundo se rió? Y entonces le dice así el coreanito, con esa humildad que tienen así agachaditos, le dice, pastor, la verdad es que yo no conté el chiste. Y entonces yo les dije a los hermanos, el pastor acaba de contar un chiste, por favor, ríanse. Parece que todavía están dormidos, ¿verdad? Bueno, hermanos y hermanas, estamos aquí para seguir dejando que la palabra nos instruya. Amén. Porque es la palabra de Dios la que nos instruye y nos abre nuevas ventanas para entender su palabra y para entender el compromiso con la misión. Sí. Este fin de semana estamos hablando de la iglesia misionera, la iglesia en misión, y por eso estamos haciendo énfasis en que la predicación de anoche fue el corazón compasivo de Dios. De ahí nace la misión de Dios. Sí. Y esta noche vamos a compartir juntos otro tema siguiendo esta serie, y es llamados a ser misioneros. Wow. Eso es lo que hoy quiero compartir con ustedes, llamados a ser misioneros. Y vamos a leer juntos la palabra de Dios en el capítulo 26 del libro de Hechos. Por favor, busquen en sus Biblias el capítulo 26, versículos 1 hasta el versículo 23. Voy a leer la versión que yo tengo, que es la NBI, la Nueva Versión Internacional, y usted por favor siga la lectura
ahí con la versión que tenga. Hechos capítulo 26, versículo 1 hasta el versículo 23. La palabra del Señor dice así. Póngase de pie. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así. Entonces Agripa le dijo a Pablo: ¿tienes permiso para defenderte? Pablo hizo un ademán con la mano y comenzó así su defensa. Rey Agripa, para mí es un privilegio presentarme hoy ante usted para defenderme de las acusaciones de los judíos, sobre todo porque usted está bien informado de todas las tradiciones y controversias de los judíos. Por eso le ruego que me escuche con paciencia. Todos los judíos saben cómo he vivido desde que era niño, desde mi edad temprana entre mi gente y también en Jerusalén. Ellos me conocen desde hace mucho tiempo y pueden atestiguar, si quieren, que viví como fariseo, de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Y ahora me juzgan por la esperanza que tengo en la promesa que Dios hizo a nuestros antepasados. Esta es la promesa que nuestras 12 tribus esperan alcanzar rendiendo culto a Dios con diligencia día y noche. Por esta esperanza, oh rey, por lo que me acusan los judíos, porque ¿qué les parece a ustedes? Porque les parece a ustedes increíble que Dios resucite a los muertos. Pues bien, yo mismo estaba convencido de que debía hacer todo lo posible por combatir el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es precisamente lo que hice en Jerusalén. Con la autoridad de los jefes de los sacerdotes, metí en la cárcel a muchos de los santos, y cuando los mataban, yo manifestaba mi aprobación. Muchas veces estuve de sinagoga en sinagoga, castigándolos para obligarlos a blasfemar. Mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de perseguirlos incluso en ciudades del extranjero. En uno de esos viajes iba yo hacia Damasco con la autoridad y la comisión de los jefes de los sacerdotes. A eso del mediodía, oh rey, mientras iba por el camino, vi una luz del cielo, más refulgente que el sol, que con su resplandor nos envolvió a mí y a mis compañeros. Todos caímos al suelo, y yo oí una voz que me decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Entonces pregunté: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, me contestó el Señor. Y ahora ponte en pie y escúchame. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a estos para que les abras los ojos, se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Así que, rey Agripa, no fui desobediente a esa visión celestial. Al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban los gentiles, a todos les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. Solo por eso los judíos me prendieron en el templo y trataron de matarme. Pero Dios me ha ayudado hasta hoy, y así me mantuvo firme, testificando a grandes y pequeños. No he dicho sino lo que los profetas y Moisés ya dijeron que sucedería, que el Cristo padecería y que, siendo el primero en resucitar, proclamaría la luz a su propio pueblo
y a los gentiles. El Señor bendiga su palabra. Amén. Siéntense, hermanos, hermanas. Wow. Este pasaje que hemos leído es el tercer resumen que el apóstol Pablo hace de su conversión. La primera se encuentra en el capítulo 9 del libro de Hechos. La segunda versión de su testimonio, de su conversión, está en el capítulo 22 de Hechos. Y ahora, en el capítulo 26, él hace una síntesis, un resumen de su conversión ante el Señor. ¿Qué es lo que podemos decir aquí en forma inicial sobre la conversión del apóstol Pablo? Y lo quiero hacer con una pregunta. ¿Quién encontró a quién en el relato de Pablo? ¿Quién encontró a quién? ¿Fue Pablo que encontró a Jesús? Entonces al revés. Es Jesús quien encontró a Pablo. Fíjese en esta dinámica tan sencilla. Pero cuando yo escucho testimonios de hermanos y de hermanas que dan testimonio de su fe y de su conversión, dice, cuando yo encontré a Cristo, cuando yo encontré a Dios. ¿Es cierto eso? Sí. Sí, parcialmente. Porque ellos querían buscar a Dios. Pero la gran pregunta ¿es que el ser humano busca a Dios? No, siempre estamos huyendo de su presencia, y los creyentes también, muchas veces estamos, en vez de acercarnos a Él, estamos huyendo de su presencia. Entonces, no somos nosotros los que encontramos a Jesús, Él nos encontró a nosotros. Gloria a su nombre. Él salió en nuestra búsqueda, Él vino al mundo, y por eso se hizo como uno de nosotros, para entregarnos el mensaje de su Padre. Y así nos encuentra a nosotros con nuestras circunstancias, con nuestros problemas, con nuestras preguntas y con nuestras inquietudes. Alabado sea el nombre de Dios. Y yo les digo a manera de testimonio, yo nunca busqué a Jesús. Siempre anduve huyendo de Él en toda mi juventud. Me convertí hasta los 23 años. Pero no fue que yo lo encontré. Él me encontró a mí porque salió en mi búsqueda. Y Él salió en la búsqueda suya. Aquí tenemos entonces a un apóstol, a un siervo de Dios que se encuentra con su Señor, y ese encuentro con su Señor se convierte en un llamado para ser misionero. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? El contexto global desde el capítulo 9, desde el capítulo 20 hasta el capítulo 26, se resume en una idea. Pablo, después de haber tenido un ministerio muy productivo, extenso, para llevar el Evangelio por todo el mundo conocido de la época, en el contexto del Imperio Romano, cuando regresa a Jerusalén para hacer sus votos y para saludar a los hermanos, a los apóstoles y la iglesia de Jerusalén, lo encuentran unos judaizantes que lucharon contra él todo el tiempo de su ministerio y lo acusaron de que él estaba en contra de la ley, en contra del templo y blasfemando el nombre del Señor. Y en ese momento la multitud, una multitud que cuando no es guiada por la verdad, sino por la emoción, de repente se encontró, al igual que a Jesús, diciéndole, crucifícale, crucifícale. Ahora se encuentran frente a Pablo, que le dicen, maten a ese hombre, no debe vivir, debe morir. Y entonces la palabra nos relata que cuando Pablo estaba ante la multitud y prácticamente la multitud iba a lapidarlo, entra el ejército romano, lo rescata y se lo lleva hacia la fortaleza romana. Y cuando va en la fortaleza romana le preguntan, ¿tienes algo que decir? Y Pablo dice, sí, yo tengo algo que decir. Y entonces Pablo empezó a hablar en hebreo.
Y cuando empezó a hablar en hebreo, la gente hizo silencio para escuchar el testimonio del apóstol Pablo frente a la acusación que le estaban haciendo los judíos de que él estaba en contra de toda la religión y todas las enseñanzas de la ley. Pudo hablar, pudo dar testimonio, pero no pudo convencer a la multitud. Y entonces, antes de que lo lapidaran, antes que acabaran con él, la soldadesca romana, a nombre de un centurión romano, le dijo: llévense a Pablo, guárdenlo. Y aquí uno puede ver la mano soberana de Dios. Aunque haya una multitud que se le oponga a usted, si ese momento no es su momento, Dios lo sacará de él mismo y utilizará a sus propios enemigos para que libren su vida. Eso es increíble. Así ha pasado en la historia. Cuando estamos en los planes, en los propósitos de Dios, Él va a hacer todo lo posible para que nadie toque un cabello nuestro. Amén. Entonces, Pablo dijo, fue apresado, fue acusado por los líderes de Israel, y entonces ellos tramaron varias veces para poderlo asesinar. Y como Pablo entendió que estos no cederían en su propósito, dijo: yo no quiero que me juzgue el Sanedrín, o sea, los 70 ancianos de Israel. No quiero que me juzguen ellos. Yo apelo a César. Y dijo: si yo he cometido un delito, si he cometido un crimen, que me juzgue entonces el Imperio Romano. Y entonces se escapó de las manos de los judíos y empezó un caminar de rey, de gobernador a gobernador, y aquí se encuentra frente a Festo, al gobernador Festo, y Agripa, rey de Israel. Entonces está para dar su testimonio, porque entonces, ¿qué pasó? Estos, cuando lo vieron allí, en camino hacia Roma, querían sacarle la verdad de por qué estaba siendo acusado. Y entonces en esta ocasión encontramos ese relato de Pablo diciendo cómo fue su conversión y qué pasó con él. Vamos a ver entonces, en primer lugar, el testimonio de Pablo. Y vamos a verlo aquí en 4 escenas. Vamos a ver un cuadro, un drama en 4 escenas. La primera escena tiene que ver con con su testimonio del pasado. Pero antes de eso, quiero mencionar algo que me encanta del apóstol Pablo en el versículo 1. Ven en sus Biblias, vamos a ver la Biblia permanentemente para ver lo que él dice. Entonces Agripa le dijo a Pablo: tienes permiso para defenderte. Pablo hizo un ademán con la mano y comenzó así su defensa. Y miren lo que dice en el versículo 2. Rey Agripa, para mí es un privilegio presentarme hoy ante usted para defenderme de las acusaciones de los judíos. Hermano, esta frase es muy pequeña, pero Pablo está diciendo: para mí me siento dichoso de que tenga el privilegio de defenderme de mis acusadores. Wow. ¿Qué pasa con un reo, con un preso, con alguien que es acusado de un tribunal? ¿Cómo se siente él frente al juez y frente al tribunal? ¿Contento? ¿Feliz? ¿Cómo se siente? Afligido, nervioso, y no quisiera estar en ese tribunal. Pero miren el apóstol Pablo: para mí es un privilegio hacer una defensa de mi fe. Y hermanos, desde aquí el apóstol Pablo nos empieza a enseñar que si uno está consciente de la fe, si uno está consciente de por qué cree esa fe y tiene argumentos para decir por qué cree en esa fe, entonces se puede sentar tranquilo y decir: yo les voy a explicar las razones del por qué estoy donde estoy. ¡Aleluya! Sí, sí. Y hermanos amados, eso no es común entre los creyentes. Porque algunos, a la hora de defender la fe, ¿saben que me he escuchado de pastores cuando quieren que le contestan a uno, cuando uno quiere saber del evangelio, cuando quiere saber las razones de su evangelio? Dice: usted no piense, usted solo crea.
Usted no piense, usted solo crea. ¿Qué me está diciendo? Solo ponga fe, aunque no entienda lo que cree. Y Pablo dice, yo me siento a explicarles a ustedes porque yo creo en Jesús, pero sé por qué creo en Jesús. Aleluya. Y aquí viene una primera frase para hermanos que se lleven para su vida. La fe no es un suicidio intelectual. Tener fe en Dios no significa que no razonemos, pensemos, reflexionemos la fe que Dios nos ha dado. Porque para eso nos hizo seres inteligentes, capaces de razonar y racionalizar las cosas. Aleluya. Por eso, un querido autor, el doctor John Stott, decía, creer es también pensar. ¿Se lleva esa frase? Sí. Creer es también ¿qué? Pensar. Creer es también pensar. Hermanos, el apóstol Pablo dice, estoy preparado para dar defensa de mi fe, porque la gente necesita una explicación, un entendimiento, para que acepte a Cristo, no con los ojos cerrados, sino con los ojos abiertos, con la mente abierta, porque cuando uno cree y confía en Jesús, Jesús le da también la capacidad de mostrar por qué nuestra fe está sentada, no en una emoción, no simplemente en una idea, está basada en el que dijo, yo soy la verdad, la vida y el camino, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús mismo es la encarnación de la verdad, y la verdad se piensa, se razona, se reflexiona y se explica. Por eso el apóstol Pedro le dice así a los hermanos. Fíjese quién era Pedro. ¿Se acuerda? ¿Era un intelectual Pedro? No. ¿Quién era? Pescador. Un pescador. ¿Y qué tipo de educación tenía? No tenía. En el capítulo 4, versículo 12 de Hechos, cuando él predica su primer sermón junto a Juan en Jerusalén, los religiosos, los fariseos y los saduceos se quedaron asombrados. ¿Y sabe qué dijeron cuando escucharon la elocuencia, el poder del mensaje de Pedro? Dijeron así, ¿no son estos hombres del vulgo y sin letras? En otras palabras, ¿no son estos de la chusma? Y saben, aquí viene el secreto, y reconocieron que habían estado con Jesús. Porque estar con Jesús significa que yo creo, pero también es un Jesús que explica, que me da a entender quién es Él y qué quiere que yo crea y qué quiere que yo haga. En el pasado, algunos pastores no nos ayudaron a entender la fe, no nos ayudaron a estudiar la palabra de Dios. Incluso algunos no quisieran que fuéramos a las universidades. Y agarraron un texto de la Biblia que realmente no lo supieron interpretar. El texto es, la letra mata, mas el espíritu da vida. Dijeron, no vaya a estudiar porque la letra mata. No piense porque la letra mata. Hermanos, no hay tiempo acá, pero es una tergiversación de ese versículo porque no lo entendieron. Ahí el apóstol no está hablando de que no razone, no piense, no estudie, no vaya a la universidad, no sea un intelectual. Por supuesto, les tengo que decir con mucha libertad que el evangelio es también para la gente sencilla, como Pedro y Juan, que les llamaron del vulgo y sin letras, pero empoderados por el Espíritu Santo, usó su razón y su capacidad de convencer a los que no creían. Gloria a Dios. Usted puede llegar a ser alguien que entiende razón y puede compartir el evangelio. ¿Por qué lo digo así? Porque en el capítulo 3, versículo 15 de su carta, que era del vulgo, de la chusma y sin letras y sin instrucción, él dice, hermanos, santificad a Dios en vuestro corazón y estad preparados para dar defensa de vuestra esperanza a todo aquel que la demande. Guarda ese Pedro ahora, transformado por el poder del Espíritu Santo. Así es. Pero habiendo aprendido también
a que la fe hay que pensarla, razonarla para poderle explicar a otros, especialmente a los que no se convencen, a los que no entienden, a los que no quieren creer la palabra de Dios. Entonces miren, el apóstol Pablo dice: para mí es un gran privilegio poder dar defensa de la fe. ¿Saben? La palabra defensa en su lenguaje original es la palabra apologética. La palabra apologética significa la defensa razonada de la fe cristiana a partir de la palabra de Dios, tomando en cuenta la historia y empoderados por el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Sí. Wow. Yo tengo mucho dolor y tristeza por un pueblo de Dios que no está usando su mente para poder amar, servir y predicar el Evangelio. Wow. ¿Y saben por qué tengo tristeza? Porque el Señor fue bien claro para decirle cómo debemos amar. Cuando un fariseo vino y le dijo: ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Y Jesús le dice: ¿qué lees tú? ¿Qué sabes tú? ¿Qué dice la ley? Y yo les pregunto a ustedes: ¿qué fue la respuesta de Jesús? ¿Qué debemos hacer para obtener la vida eterna? ¿Qué le respondió Jesús a un intérprete de la ley? Amar a Dios con todo tu corazón. Sigue el corazón y sigue el corazón. No. Primero, la primera. Con todo ¿qué? Corazón. Toda vuestra mente. Con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Yo le pregunto: ¿ama usted a Dios con toda su mente? Yo estoy seguro que ama a Dios con todo su corazón, porque siento esa vibra, siento esos sentimientos que están ahí presentes, pero no siempre observo la presencia de un amar a Dios con la mente. Eso quiere decir, use su intelecto y su razón para amar a Dios. Y así usted comprenderá a Dios y nos sabrá explicar a aquel que no sabe y que rechaza a Dios mismo. No era el deber o la obligación lo que lo motivaba a Pablo. Lo motivaba el defenderse, aparte de su mente, su profundo amor por el Señor. Él se sentía empujado, motivado a responder y dar razón de su fe, porque amaba al Señor de su vida. ¿Cuántos tuvieron novia aquí? Amén. Levante su mano. Amén, dice aquel hermano. Dije una novia, no novias, hermano. ¿Qué hacemos cuando alguien está hablando mal de nuestra Dulcinea del Toboso, de la reina de nuestro corazón? ¿Qué hacemos? Nos ponemos como un león a la defensa, ¿no es cierto? Y casi desgarramos al otro por el cuello cuando está hablando mal de la amada. Hermano, no va a ser posible que usted defienda el nombre de Jesús si no hay un profundo amor en su corazón para él. Y entonces surge el deseo de explicar y decirle quién es Él, qué ha hecho Él en su vida, en su experiencia, en su familia, en su trabajo. El decir que era una dicha hablar de su relación con Cristo expresa que el hablar, defender y compartir el evangelio era un verdadero privilegio, no una pesada carga. Algunos cristianos dicen: hermanos, cuando vamos a hacer una campaña evangelística, dice: hermano, ahora nos toca que evangelizar. Hay ahí como una carga y dice: ahora me toca que evangelizar. Tenemos que salir a testificar. Quisiera porque se terminara rápido este proyecto de evangelización. Queremos salir rápido. ¿Por qué? Porque no nos motiva el amor y no sabemos qué decir siempre. Entonces
la evangelización, la misión se vuelve una carga, no un privilegio. Wow. Hermano, que vamos a dar una comunión evangelística, hermano, perdone, pero tengo que ir a atender este trabajo, este mandado, a hacer lo otro. A veces no es que tengamos mucho que hacer, es que queremos escapar de la evangelización. Pablo tenía un profundo amor por su Señor. Si usted ha sentido que evangelizar es una carga, tiene que empezar a decir que es una dicha, es un gozo compartir del Señor. Wow. Pablo se sentía privilegiado de compartir de su experiencia de fe acerca del Evangelio. Y por ello no tenía ningún reparo para hacerlo en la iglesia local, en las sinagogas, en las casas, en la cárcel, en medio de los peligrosos caminos del desierto, en la corte de los reyes o frente al ágora, frente a los intelectuales de Atenas. Nunca se sintió amenazado, amedrentado o sintió que era una carga, más bien era un privilegio. La otra cosa que puedo ver aquí al comienzo es que tenía una vida centrada en sí mismo. Miren, en ese testimonio del pasado que les dije, uno es sentir un privilegio defender la fe. Pero en segundo lugar, él dice, mi vida estaba centrada en mí mismo. Vean los versículos siguientes. Todos los judíos saben cómo he vivido desde que era niño, desde mi edad temprana entre mi gente y también en Jerusalén. Ellos me conocen desde hace mucho tiempo y pueden atestiguar si quieren que viví como fariseo de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Aquí él nos está dando un testimonio que antes de convertirse a Cristo, el centro de su pensamiento, el centro de su interés, el centro de su actividad humana era él mismo. No cabía Dios, no cabía la iglesia, no cabía la misión. Cuando estamos centrados en nosotros mismos, no hay espacio para Dios, no hay espacio para estudiar su palabra, no hay espacio para hacer misión. Y entonces nosotros muchas veces enfrentamos lo que yo denomino el ombliguismo. ¿Qué es el ombliguismo? No miramos más allá de nuestro ombligo. Eso es lo que más nos preocupa. Mi yo. Y entonces nos parecemos al yo-yo. Yo primero, yo segundo, yo tercero. Terminamos siendo unos yo-yos. ¿Saben qué es un yo-yo, verdad? El hermano Luis lo jugaba cuando era chiquito y se dio en la cabeza una vez. Se enredó todo. Hermanos, Pablo estaba así. Por supuesto, en este capítulo él no dice todo lo que era en el pasado. Tenemos que ir a Tesalonicenses, Filipenses. Vayan conmigo a Filipenses, capítulo 3, y mire el resto del pasado de Pablo. Porque si entendemos esto, nos vamos a entender a nosotros mismos. Filipenses capítulo 3, versículos del versículo 4 al versículo 6. Él está diciendo que hay algunos malos obreros que están queriendo distraer, que quieren llevar agua a su molino para su propio beneficio. Y entonces ellos creen que son superiores al apóstol Pablo. Y entonces el apóstol Pablo, en el capítulo 3, versículo 4 de Filipenses, dice: yo mismo tengo motivos para tal confianza. Es decir, si uno confía en la carne, si uno confía en sus bondades humanas, en sus capacidades humanas. Y dice: si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Y aquí viene su lista. Primero, circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable, irreprensible. Y mírese a este hombre antes de ser cristiano. Era un hombre, si yo le puedo decir en una sola palabra, a carta cabal, y un hombre de
éxito, había logrado el grado más alto en Jerusalén, que era el doctor en la ley, alumno del doctor Gamaliel, que en un momento le llamó la atención a los Sanedrín, a los ancianos de Israel, para decir si estaban en lo correcto o no. ¿Cuál es su pasado? Si yo le preguntara a usted, antes de encontrarse con Jesús o antes de que Jesús le encontrara, ¿cuál es su pasado? ¿Dónde estaba usted centrado? Estoy seguro que cada uno sabe cómo estaba centrado su mente, su trabajo, su prosperidad, su bienestar, etcétera, 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 etcétera. Cuando Jesús no es el centro de nuestra vida, el centro somos nosotros mismos. No solamente cuando no somos cristianos, sino aún como cristianos, nosotros podemos ser el giro de toda la vida. Y entonces no entra Jesús, no entra el Evangelio, no entra en la misión, porque yo estoy pensando en mí mismo, yo soy el centro. Y miren el apóstol Pablo lo que dice, siguiendo aquí a Filipenses. Cuando no era cristiano, dice, estos eran en una palabra, estas eran mis credenciales, eran buenas credenciales. Me encanta finalmente lo que él dice ahí, hombre irreprensible. La figura del Nuevo Testamento es como poner un sartén en una estufa, pero sin manga. Entonces el sartén se calienta por todos lados, al grado que usted no lo puede tocar por ningún lado. Eso significa, Pablo decía, si me van a acusar a mí, no me van a encontrar dónde hacerlo. Yo soy un hombre correcto de acuerdo a la ley. O sea, Pablo ya era un hombre correcto y satisfecho antes de hacerse cristiano. Pero miren lo que dice ahora. Él dice, realmente esto me daba valor a mí. Esto me hacía sentir importante. Esto me hacía sentir satisfecho conmigo mismo. Incluso era perseguidor de la iglesia. Yo sentía que estaba haciendo lo que tenía que hacer. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo aquí en el libro de Filipenses. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancias y todas estas credenciales, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. Miren al apóstol Pablo. Dice, estas eran mis credenciales cuando no era creyente. Esto me daba sentido de la vida. Pero cuando encontré a Jesús, todo esto se convirtió, dice él, en pérdida. La versión Reina Valera dice, en basura. Por el amor de Jesús. Gloria a Dios. No hay comparación de nuestros éxitos, de nuestros logros, de nuestros bienes, de nuestra satisfacción, cuando no éramos cristianos, cuando encontramos a Jesús. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? No hay comparación. Por supuesto, tengo que hacerle una advertencia, mi querido hermano, mi querida hermana. Cuando Pablo dice que todo lo tengo por basura, no quiere decir que no servía nada de lo que había hecho en el pasado. Por ejemplo, él era ciudadano romano. Y yo les pregunto, ¿será que tiró por el bote de basura su ciudadanía romana? No lo hizo. Más bien, en un momento clave de su ministerio, cuando lo quisieron golpear y lo quisieron acusar y terminar en la cárcel, le digo, ¿por qué me golpean a mí? Siendo ciudadano romano. Hermano, quiero corregir este error en muchos creyentes, porque piensan que cuando eran cristianos tenían títulos, tenían algunos dones, algunas habilidades o unos conocimientos buenos, y si hicieron cristianos los abandonaron. No los abandonó. Dios está trabajando con nosotros antes de que nos convirtamos. Óigalo bien, el discipulado no empieza cuando usted se bautiza. Dios lo está discipulando antes. Dios está trabajando con nosotros antes y convierte lo que somos para gloria de su nombre y para que avance el reino de Dios. La única diferencia es que eso ya no le da razón a nuestra vida, porque es nuestro amado Jesús el que es la razón de nuestra vida.
el dinero, los estudios, el trabajo, la cultura, ya no representan como Pablo lo primero que me da a mí el sentido y el valor humano. Los voy a usar solamente como herramientas para poder empezar el discipulado cristiano y ser fiel a Dios y ser fiel en la misión. Wow. Cuidado con la canción que yo escucho en América Latina. Soy basurita. Usted es ninguna basura. Usted es hecho en imagen y semejanza de Dios. Usted fue creado para ser rey y reyes y sacerdotes para el rey, para que vivamos conforme a sus normas, conforme a su reino. Aquí está el apóstol Pablo entonces diciendo, en mi vida pasada, yo realmente pensé que era, pero no lo era. Pensé que lo tenía todo y no lo tenía todo. Segunda fase. En primera fase vimos lo glorioso de dar testimonio y defender la fe. Y segundo, reconocer que en nuestro pasado nosotros éramos el centro de nuestra vida, no Jesús. En la segunda fase, él testifica de su quehacer religioso. Miren lo que dice, otra vez regresemos al capítulo 26 de Hechos. Dice el apóstol, pues bien, yo mismo estaba convencido de que debía hacer todo lo posible por combatir el nombre de Jesús de Nazaret. Esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. Con la autoridad de los jefes de los sacerdotes, metí en la cárcel a muchos de los santos. Cuando los mataban, yo manifesté mi aprobación. Muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga, castigándolos para obligarlos a blasfemar. Mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de perseguirlos incluso en ciudades del extranjero. Esta segunda fase de su testimonio muestra a un Pablo convencido de que la religión, que el cristianismo, que la fe en Jesús, que los seguidores de Jesús era una aberración, era realmente una lacra, algo que debería ser exterminado, porque él pensaba que la religión judía era lo último que había, es lo último que había, no había nada más. Y entonces el cristianismo, Jesús y sus seguidores eran realmente una distracción, pero más que una distracción, eran realmente un estorbo para la fe judía. Y por eso él dijo, me voy a dar a la tarea de perseguir a los cristianos, me voy a dar a la tarea de encarcelarlos hasta que estos ¿cómo se dice? Hay una palabra que no se me viene ahora, pero estos se den cuenta de que están equivocados. Y mire, dice el apóstol, era mi ocupación, en esto me estaba yo ocupando, creyendo que tenía la verdad, que tenía la razón. Para él, la única religión verdadera era la religión judía, y que el cristianismo era una total mentira, y por eso había que combatirlo. Pablo estaba equivocado, pues él no había entendido lo que los profetas habían dicho acerca de Jesús como el Mesías. Él lo sabía. Y aquí hay uno de los grandes errores. Uno puede hacer una lectura del Antiguo Testamento y no fijarse y no entender lo que los profetas mismos dijeron. Pablo sabía el Antiguo Testamento, se lo sabía de pe a pa, pero no había interpretado bien que Jesús había venido y que él había empezado todo este movimiento de la fe cristiana, de los cristianos seguidores de Jesús. Por eso se opuso de manera contundente para que esta religión desapareciera del mundo. Para Pablo lo que hacía era todo su quehacer, y ese quehacer le daba sentido. Es decir, me imagino que cuando Pablo llevaba unos 10, 30, 40 cristianos a la cárcel, llegaba a su cuarto y decía, pero hoy sí que me fue re bien. Y estoy satisfecho porque estoy
Estoy haciendo lo que Dios me dijo que hiciera. Estoy terminando con esta lacra de sinvergüenzas. Dice, ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Ocupaba su mente, sus emociones, su voluntad. Cuando alguien cree que eso es lo que tiene que hacer, que ese es su trabajo, que esa es su misión, da todo lo que tiene para ocuparse en esas cosas. Y ahora yo me pregunto, ¿qué de nosotros? ¿Dónde está el centro de nuestro ombligo? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora como creyentes? Ya somos creyentes, ya conocimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿En qué se está ocupando usted? ¿Qué es el centro de su vida? ¿La familia? ¿La esposa? ¿Los hijos? ¿Su trabajo? ¿Su negocio? ¿Cuál es el centro? Piense un momento, hermano y hermana, porque aquí está el apóstol Pablo diciéndonos, yo tenía como meta única perseguir a los cristianos porque consideraban que estaban equivocados y nosotros teníamos razón. Muchos de nosotros no nos ocupamos de la misión a la cual nos ha llamado porque estamos ensimismados en nuestras propias ideas, en nuestros propios proyectos y consideramos que eso es lo que hay que hacer y no hay nada más que eso. Yo viví así 23 años, pensando que lo que yo hacía era justamente lo que más satisfacciones me daría. Yo pensé que lo que yo hacía era lo que realmente me daría la felicidad, el gozo y la satisfacción. Hasta que Jesús me encontró y me di cuenta que estaba completamente equivocado. Hermano amado, hermana amada, yo le animo esta noche que piense, ¿dónde está el centro de mi atención, de mi trabajo y de mi esfuerzo? Hoy en la tarde estuvimos hablando con nuestros queridos líderes acá de la iglesia y le hice una pregunta. ¿Por qué vinieron a los Estados Unidos? Y ellos de manera muy sincera dijeron, vinimos porque queríamos mejorar nuestra economía. Vinimos porque había un conflicto en nuestro país. Venimos porque queríamos un mejor bienestar para mi familia. Y yo les dije, qué bueno, los felicité. Pero la pregunta es, ¿sabe con qué propósito el Señor lo trajo a los Estados Unidos? Esa es otra respuesta. Porque algunos piensan que lo único que uno va a alcanzar en ese país es el sueño americano. Y si Dios lo trajo aquí a este país, es porque tiene un propósito para su vida. Y porque Dios lo quiere usar aquí en este país para que usted sea un canal de bendición para esta nación. Tenga cuidado de ensimismarse en sus propios proyectos y sus propios recursos y sus propios sueños. Abra su mente, abra su corazón y piense, ese es el sueño americano y si el Señor me permite ser parte de eso, qué bueno. Pero la pregunta es, ¿cuál es el sueño de Dios para mí? ¿Y cuál es el sueño de Dios para este país? Amén. ¿Qué Dios quiere hacer? Para su ciudad, para Maryland, para su condado. Y luego de aquí, para sus pueblos de donde vinieron. No se olviden de sus pueblos. En Guatemala hay un diputado y luego se lanzó a la presidencia del país y decía, yo era del pueblo y por eso les vengo a hablar. Pero la gente le decía, tú eres del pueblo, pero ya no regresaste. Eras. Hermanos, no podemos olvidarnos de nuestros pueblos, de nuestras naciones. Hay una misión aquí y hay una misión allá. Mañana vamos a hablar de esto. La tercera fase es que Pablo testifica de su encuentro con Jesús. Venga ahora conmigo de nuevo al capítulo 12. En uno de esos viajes iba yo hacia Damasco con la autoridad y la comisión de los jefes de los sacerdotes.
A eso del mediodía, oh rey, mientras iba por el camino, vi una luz del cielo, más refulgente que el sol, y con su resplandor nos envolvió a mí y a mis acompañantes. Todos caímos al suelo y oí una voz que me decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Entonces pregunté: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, me contestó el Señor. Aquí, en esta tercera fase del drama que vemos de Pablo en su testimonio, es que él dice: Jesús salió a mi encuentro, y lo relata. La primera cosa que me encanta de este verso es que dice: ocupado yo en esto. ¿En qué estaba ocupado Pablo? En perseguir a la iglesia. ¿En qué lugar estaba cuando iba persiguiendo a la iglesia? ¿Dónde estaba? Según el texto. En camino de Jerusalén a Damasco. Entonces dice: yo estaba ocupado en esto, iba en el camino, y en el camino, dice, se me apareció una luz resplandeciente, y ahí entendí que Jesús apareció a mí. Y hermano, aquí hay algo muy hermoso que quiero subrayar. ¿Por qué no se le manifestó Jesús en el templo de Jerusalén? ¿No era ahí donde los judíos sabían que estaba la presencia de Dios? ¿Cierto o no? Sí. Los judíos tenían esa creencia desde el Antiguo Testamento. Por eso que los profetas, ellos decían, los reyes, templo de Jehová, porque decían: Dios está ahí en el templo, la presencia de Dios está ahí. Pero ahora, ¿dónde encuentra Jesús a Pablo, a Saulo? ¿Dónde lo encuentra? En el camino. Y hermanos amados, uno se da cuenta aquí que Jesús lo encontró a él en su quehacer diario, lo encontró a él en el camino hacia Damasco. Y esto lo tenemos que subrayar diciendo que Jesús no redujo solo su ministerio a espacios religiosos como la predicación o la adoración. No hizo del templo de Jerusalén su única manera de enseñar. Más bien, como dicen otros autores, Jesús realmente estuvo 80% de su ministerio itinerante, y lo hizo en la Galilea de los gentiles, no en el templo de Jerusalén. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús no hizo del templo de Jerusalén el centro de su ministerio. Dios se puede manifestar en todo lugar. Dios se puede mostrar en todo lugar, hermano. Dios se puede mostrar en cualquier lugar. Mírense a Moisés. ¿Dónde estaba Moisés cuando Dios se le apareció? ¿En dónde? En el desierto. Hay ahí una zarza ardiente, y ahí está Jehová de los ejércitos, y le dice: Moisés, Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que está es ¿qué? Santo es. Santo es. Perdonen que diga eso así, pero Dios no está limitado en su presencia para los templos. Parece que nosotros hemos encerrado a Dios en nuestros templos, porque aquí está la presencia de Dios, pero no está en el trabajo. Está en el templo, pero no está en el juzgado. Está en el templo, pero no está en la Cámara de Representantes. Parece que hemos reducido a Dios en nuestros espacios, y entonces Dios no puede actuar en otros caminos, en otros espacios, en otros campos de la vida, porque nosotros lo hemos reducido acá. Ahora yo quiero decirles una cosa gloriosa: Dios está aquí. Amén. Sí, está aquí, lo podemos adorar, le podemos decir que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero no lo limite, ¿entienden? No lo limite a los espacios físicos, porque Jesús no lo hizo. Tengo una experiencia muy linda a lo largo del camino de la obra del ministerio misionero que Dios me ha dado. Venía una vez de Ecuador, esa vez recuerdo que venía de Inglaterra, y hice mi tránsito en Georgia, en el aeropuerto de Atlanta, a la 1 de la mañana. Llegué a la 1 de la mañana, tenía que hacer tránsito, hasta la mañana salía mi vuelo para Guatemala. Entonces me quedé ahí, dejé mi maleta, y como a las 4 de la mañana me fui al baño.
Y cuando me fui al baño, de repente, cuando entré yo, a la par de mí entró un muchacho que yo no lo reconocí, sino lo vi, porque parecía guatemalteco como yo, todo negrito, feíto, quispiludo, decimos allá, saca el pelo así. Yo digo, ¿sos guatemalteco? Sí, me dice. Soy Chapín. Ajá, te reconocí. ¿De dónde eres? Digo, soy de Huehuetenango. Ah, qué lindo, conozco Huehuetenango, le digo yo. Él tiene países muy preciosos, tiene los cenotes más lindos de Centroamérica. Y le digo, ¿qué estás haciendo por acá? Dice, yo me vine acá a los Estados Unidos y empezó con toda la historia que muy parecida a la de muchos de ustedes. Bueno, él se fue a lo que tenía que hacer, al baño, y yo también, y regresamos, salimos. Pero cuando salimos nos sentamos otra vez juntos en una rampa, y yo le digo, ¿sabes para qué te trajo Dios aquí? No. ¿Y tú sabes para qué estás haciendo aquí? Sí. Y empezamos un diálogo, hermanos, con este muchacho a las 5 de la mañana. Entonces yo, cuando empecé a escucharlo, mi corazón me empezó a latir fuertemente por él y por su situación y su familia. No quiero hacer largo el asunto, solo que después de 1 hora y media, este hombre entendió que Jesús era su Señor y Salvador. Y yo le dije, ¿quisieras tú recibir a Cristo como tu Señor y Salvador? Sí. Entonces, ¿por qué no nos arrodillamos aquí en el aeropuerto? Y nos arrodillamos en el aeropuerto y yo digo, Señor Jesús, ahora sé quién eres, te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, 5 de la mañana, en el aeropuerto. Dios no está atado. Actúa como Él quiere, a donde quiere. Un mes después venía de Ecuador también, porque allá estaba el centro de capacitación que teníamos. Y sentó una mujer a mi lado, ecuatoriana. Me contó una historia triste, difícil, de cómo un hombre quiso abusar de ella y la quiso violar. Después empezamos a platicar, y venía para los Estados Unidos. Y le empecé a hablar sobre Jesús de nuevo. ¿Qué representaba Jesús? Y cómo Jesús dignifica a la mujer. Esta mujer así, en medio del océano Atlántico, cuando entendió a ese Jesús tierno, amoroso, y que vino a buscarla sin ningún interés, sino más que salvarla y dignificarla, digo, yo acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. En el vuelo del avión. Dios no está limitado, hermanos, a espacios religiosos. Dios está obrando donde Él quiere, como quiere. Si usted está dispuesto a hablar, a abrir su corazón, a abrir su boca, la palabra saldrá y la palabra tendrá el poder para cambiar y transformar. Entonces venga al templo a adorar, pero no limite a Dios y su presencia. Deje que Él actúe donde quiera actuar. Así lo hizo con Pablo. Lo encontró en el camino de Damasco y ahí se convirtió el apóstol Pablo. Una cosa que no puedo dejar de ver aquí es que el Señor lo encuentra en su quehacer diario, pero también lo llama por su nombre. Hermano, dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le hubiera dicho, mira, vos fariseo, ignorante, necio, etcétera, etcétera, ¿por qué me perseguís? Le hubiera dicho eso, no, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sabe una cosa? Dios nos conoce no como multitud, no como masa, nos conoce como personas. ¿Sabe su nombre? ¿Sabe su nombre? El profeta Jeremías dijo, el Señor desde el vientre de mi madre me eligió, me santificó y me dio por profeta, me dio por vocación ser un profeta. Dios lo conoce desde el vientre de su madre y ahí le dice, Francisco, Rómulo, Jeremías, no importa el nombre, yo te conozco, yo te conozco. ¿Cómo se sentiría Pablo? Jesús me está llamando por mi nombre, no soy un número nada más, no soy una estadística, no soy un número de carnet. Soy una persona que le interesa a Dios justo con mi historia y mi pasado.
Él nos conoce por su nombre y por eso Jesús dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor dice, va delante de sus ovejas. ¿Y qué más hace? Pero antes de dar su vida, ¿qué dice? Las oye. Las ovejas oyen su voz y Él las llama por su nombre. Qué personal es nuestro Dios. Es el Dios todopoderoso, Señor del universo, infinito, pero es personal. Conoce a usted, conoce tu historia. No pasa desapercibido. Y así fue para Pablo. ¿Cómo se sintió Pablo? Dios me conoce. Entonces algo tiene que decirme. Algo tiene que decirme. A veces nosotros pensamos que Dios no nos conoce. Recuerdo una anécdota de mi hijo, segundo hijo, Israel Esteban, tenía 3 años. Y a los 3 años cometió una falta. Y entonces yo vine y le di pache, decimos en Guatemala, ¿verdad? Sus nalgadas. Y entonces después de darle sus nalgadas, este era un chico muy reflexivo desde que era pequeño. Y me dice, ¿por qué me pegaste, papá? Tú no conoces mi vida, me dijo este muchacho de 3 años. Y yo me reí, digo, ¿qué no conozco tu vida? Si yo te envolví en pañales, te busqué los pañales y me dije que no sé mi vida. Hermano, es una broma, es un chiste, pero a veces le decimos a Dios, ¿qué me pasa, Señor? ¿Por qué no actúas? ¿No conoces lo que soy? Sí lo conoce por su nombre, conoce su historia, conoce su familia, conoce quién desde el vientre de su misma madre. ¿Cómo se sentiría Pablo? Te conozco, Pablo. Sé quién eres. Pero otra cosa que me encanta de este relato es que Jesús le dice, aquí en esta versión, dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice él que le habló en su idioma arameo. En el capítulo 9 no usa la palabra arameo, sino en el capítulo 9 dice, y le habló en hebreo. Hermanos amados, es hermoso que Jesús le hablara en su propio idioma. Y cuán importante es que nosotros llamemos a la gente sabiendo quién es, cuál es su pasado, cuál es su nombre, pero también sabiendo cuál es su idioma. Ustedes saben que el idioma realmente es el centro de la comprensión de una cultura. Si usted no entiende un idioma, no va a entender las razones por qué la gente es así. Porque el idioma está profundamente entretejido con la historia, con el pasado y con las generaciones que pasaron. A veces uno quiere entender el idioma solo como gramática. No la va a entender así, hermano. Hay que conocer a la gente, hay que estar entre la gente para conocer el idioma. Me encanta esto porque Jesús usa su propio idioma, usa su propio lenguaje para darle a conocer sus planes, sus proyectos y su evangelio. Yo le pregunto a usted, usted vino acá para América Latina y sé que muchos de ustedes vinieron solo hablando español. Hermano, hermana, si usted no conoce el idioma inglés, yo le quiero animar que mañana mismo se inscriba en un curso de inglés. ¿Usted quiere que lo entiendan? ¿Usted quiere que lo entiendan, hermano? Sí. Entonces quiere que le hablen en español, ¿cierto? Yo recuerdo una anécdota que mi esposa vino aquí a un congreso, al Congreso de Urbana, uno de los más grandes aquí que se hacen en Estados Unidos. Antes era en Urbana, ahora es aquí en la ciudad en el estado de, se me olvida el nombre, pero por aquí cerca. Ella vino con 2 estudiantes más y los 3 no sabían hablar inglés en ese entonces. Entonces los pobres, lo único que sabían decir era thank you boys. Cuando hacían algo decían thank you boys. Pasaron aquí 2 semanas y con el inglés salieron aturdidos. Cuando estaban de regreso allá en el aeropuerto para ir a Guatemala, una señora le dijo en español al muchacho, mire, usted me podría ayudar a saber dónde está la línea aérea.
Y él le dijo, no speak English, no speak English. Le dice, ¿verdad? Señor, le estoy hablando en español. Qué difícil poder entender el idioma. Si no me entienden a mí, no me van a entender. Yo le digo, hermano, ¿usted quiere entender a los norteamericanos, a los de raza negra, a los asiáticos, a todos los que están aquí en este país multicultural? Aprenda el idioma para que pueda entablar diálogos, conversaciones con ellos, de tal manera que el evangelio fluye. Así que cuando fluye en español, usted lo entiende, ellos pueden usted entender y usted puede explicar la palabra de Dios. Pero no solamente para eso. Usted necesita el idioma porque necesita también desarrollarse, crecer en su nivel de trabajo, de aceptación y del manejo de las situaciones en este país. Wow. Yo me hice ese reto, ya de viejo, de aprender el idioma. Hice mis estudios doctorales en Inglaterra y eso me tuvo que llevar para aprender el idioma. ¿Cómo aprende un idioma ya de 40 años de edad, 35 años de edad? Difícil. Pero no imposible. No es imposible. Dios le puede dar aún el don de lenguas. Es el inglés. Pablo escuchó el evangelio en hebreo, no en griego, no en arameo, en hebreo. Y lo captó. Porque pudo captar la esencia del evangelio, la esencia de Jesús mismo. Así que por favor lo animo a que empiece a buscar cómo usted va a estudiar este idioma. En este diálogo de Jesús hace otra cosa Jesús. Miren, regresen conmigo a su libro, porque así los vamos viendo juntos. Cuando se encuentra con Saulo, dice, todos caímos al suelo, y yo oí una voz que me decía arameo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué está haciendo Jesús aquí? ¿Qué es lo que hace Jesús cuando se encuentra con Pablo aquí en este pasaje? Preguntarle. Muchas gracias, Pastor Machado. Él hace una ¿qué? Pregunta. Hermanos, y me encanta Jesús. Jesús siempre hizo preguntas para hacer pensar y razonar a la gente. Empezando con sus primeros discípulos. Cuando los discípulos de Juan vieron a Jesús que él había dicho, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces los discípulos de Juan le dijeron, Juan, ¿podemos seguir a Jesús el Mesías? Vayan con él, les dijo Juan. Y se fueron tras él. Iban detrás de él Jesús. Y cuando Jesús los mira, la pregunta que le hace, él no dice, ay, qué bueno que me sigan ya, ya era hora que me siguieran. No dice eso. Dice, ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? Está yendo en el centro de la motivación de su corazón. ¿Qué es lo que buscan al seguirme? Miren, a Jesús no le interesan seguidores borregos, perdón que diga eso. Seguidores que no preguntan, solo siguen, así como los borregos solo siguen, no preguntan. Todo el libro de Marcos, les doy esa tarea, lean el libro de Marcos y se van a dar cuenta que un 70% de las conversaciones de Jesús están en preguntas. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? ¿Qué te parece? ¿A dónde quieres llegar? ¿Por qué lo estás haciendo? En el centro está la pregunta para sus discípulos. ¿Quién dicen la gente que soy yo? Y cuando los discípulos le responden, le dicen, muy bien, bien hecho, qué bueno que lo sepan. Ahora les quiero decir, ¿y ustedes quiénes piensan que soy yo? Hermanos, oigan lo que le voy a decir, si se quiere llevar esto en su mente, no es la respuesta la que da conocimiento, es la pregunta la que genera conocimiento. Gloria a Dios. Es la pregunta la que genera conocimiento, no la respuesta. A veces nosotros parecemos de aquellos señores que están en las ferias de mi pueblo, ¿no? Vendiendo papelitos de buena suerte con los pajaritos, yo no sé cuántos la conocen, ¿no? Entonces uno paga 50 quetzales o un centavos o un quetzal y le dice, bueno, quiero saber mi suerte. Ahí saca el pajarito le da una respuesta y ahí está su futuro, su pasado, su presente y su futuro, ¿no? Hermano amado, Jesús está interesado en saber qué está usted pensando y qué es lo que hay en su corazón. Por eso le dice a Pablo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me persigues?
¿Cuál es tu objetivo final? Y está dándole en el corazón, en el centro de la actividad de Pablo, porque Pablo dijo, yo me he dedicado, he ocupado mi vida para hacer lo que tengo que hacer, destruir a los cristianos. Por eso le dice, ¿por qué lo estás haciendo? Ahí está la pregunta en el fondo. Tengo un profesor muy querido, uno de mis mentores. Yo les hablaba a los pastores hoy que tenemos que tener mentores, gente que nos acompañe en la vida. Él tenía un rótulo en su oficina, maestro, y decía así el rótulo de su oficina: cuando tenía todas las respuestas de la vida, le cambiaron las preguntas. Oiga bien, cuando tenía todas las respuestas de la vida, le cambiaron las preguntas. Uno a veces quiere llevar en su bolsa un montón de respuestas para la gente. No lleve respuestas. Tenga la capacidad de preguntar, de dialogar, y dialogar con las escrituras, y luego dialogar con ellos, y dialogar con su mundo, con su realidad. Eso nos va a dar respuestas para saber dónde estamos y a dónde queremos llegar. Lo quiso hacer reflexionar, por eso le dice, no te estés dando golpes en la cabeza, estás somatándote de Dante. Terminemos aquí con Pablo en su encuentro con Jesús. Encuentra el amor de su vida. En ese encuentro con Jesús se encuentra el amor de su vida. De tal manera que después en Gálatas dice, ya no vivo yo. A ver, repita conmigo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, en la carne, lo vivo en la fe de su Hijo, quien se dio y se entregó a sí mismo por mí. O sea, el encuentro con Jesús cambió su vida en 180 grados. Digo, si Jesús es la razón de la vida, entonces yo me tengo que quitar. No debo ser el centro, dejar que Él sea el centro. El egoísmo humano tiene como centro el yo. El que quiere seguir a Jesús tiene que quitarse allí y dejar que Cristo se entrone en lo más profundo de su ser, para que Él decida, para que Él piense, para que Él actúe como Él quiere que nosotros actuemos. Entonces digo que Él se encontró con el Señor de su vida. Y hermanos, yo tengo una experiencia linda esta. Yo me convertí a los 23 años, les estaba diciendo, y realmente yo me había resistido por seguir a Jesús. Pero cuando me convertí, yo entendí que Jesús había muerto por mí y me había salido a mi encuentro a pesar de mi condición pecadora, hundida en el pecado. Yo me sentí desbordado por el amor de Jesús y quise decirle: Jesús, quiero seguirte con todo lo que eso implica. Y tenía una novia no cristiana, y ese día de la campaña evangelística yo acepté a Cristo, y el siguiente día me fui con la novia y le dije: mira, te quiero compartir algo. Yo conocí a Jesús anoche, tuve un encuentro personal con Él. Él me mostró su amor profundo, y hoy hay algo que hay un fuego en mi corazón que yo te quiero compartir. Yo quiero que te conozcas a Jesús, quiero que también lo consideres. Y aquella muchacha se me quedó viendo así todo raro, ¿verdad? ¿Y qué le pasa, verdad? ¿Qué bicho le picó? De plano que anda ya un poco acelerado. Y me dice: ¿pero qué me estás diciendo? No entiendo lo que me estás diciendo. Y yo le dije: tal vez no lo entiendes, pero sí, yo te quiero decir que cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, hubo un cambio profundo en mi manera de ver y pensar. Y yo quiero que tú lo conozcas también. Y entonces me dijo: mira, tú sabes que soy católico romano, sabes la costumbre de mis padres, y no voy a ceder en ningún momento frente a lo que tú estás diciendo. Y entonces, mira, hermano, el Señor, el Espíritu me puso esa convicción en mi corazón. Le digo: bueno, si tú no quieres caminar conmigo, yo no puedo caminar contigo. No podemos. Tú estás desechando a Jesús, y entonces yo no puedo seguir contigo. En esta noche se acabó nuestro noviazgo, y te pido perdón por las cosas que no hice correctas, pero aquí se acabó. Y esa fue la última vez que yo vi a esta muchacha.
Cuando Cristo viene al corazón, todo pierde sentido, todo pierde primer lugar, porque Jesús debe tener el primer lugar en nuestra vida. Él es el centro. El amor de Él, su muerte en la cruz, su profundo perdón para mis pecados, me llevaron a humillarme y a decir: tú eres la razón de mi vida. Y desde entonces yo dije: Señor, te quiero seguir. Te quiero seguir aún con las implicaciones que eso tiene. Entonces se convierte al Evangelio. Cambió su vida en 180 grados. Y terminamos con la cuarta fase, y eso es que él testifica de su llamado a ser misionero. Terminamos con estos versos. Dice, versículos 16. Ahora pues, ponte en pie, dice el Señor, y escucha. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a estos para que les abras los ojos, se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Mire, me he aparecido a ti para hacerte un instrumento de Dios. Hermano, Dios no se le apareció a usted, Dios no se le dio su encuentro para que usted solo fuera feliz, tuviera la vida eterna, tuviera abundancia de vida. No es solamente para que tenga esto. Si se le apareció a usted, si Jesús lo encontró a usted, es para un propósito específico. Lo convirtió, óigalo bien, para que usted se convierta en su misionero. Dígale a su hermano: Dios te llamó para ser misionero. Dígale a su compañero: misionero, misionera. Se te apareció a ti para que seas instrumento en sus manos. Aleluya. Hermanos, y la iglesia, apóstoles y profetas y todas las iglesias, tenemos esa convicción de que Dios nos llamó, nos convirtió para que nos convirtamos en misioneros de Él. La cosa puede cambiar en este país y en América Latina. Dios se puede volver, la gente se puede volver a Él, porque no será solo el pastor que salga a predicar, será cada mujer, cada niño, cada familia. Y entonces puede ocurrir lo que dice el Antiguo Testamento, y entonces el conocimiento de Dios llenará toda la tierra como el mar. El conocimiento de Dios llegará en la medida que hayan canales, medios que hagan llegar ese amor de Dios. Él dispuso su vida para servir al Señor. Es un llamado para todos los que fuimos salvos para servir al Señor de la misión. Y Saulo muestra aquí que el encuentro con Jesús no solo satisface nuestra necesidad de salvación o de encontrar el verdadero sentido de la vida, nos muestra que si encontramos la vida en Cristo, entonces hay que ponerla a su disposición y hay que decirle a otros que Cristo vive y Cristo ha resucitado y Cristo vendrá de nuevo. Gloria al Señor. Si fuimos encontrados por Jesús, no tenemos alternativa. O le preguntamos qué quiere que hagamos, o seguimos controlando nuestras vidas. Porque cuando Pablo escuchó lo que Jesús le dijo, surge una pregunta de Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y hermanos, yo le quiero hacer esa pregunta hoy también. Pregúntese ahora, después de escuchar este testimonio, lo que escuchamos ayer de Jonás, que la misión nace en el corazón de Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga con mi vida? No la quiero manejar yo, no quiero ser el centro de mí mismo. ¿Qué quieres que yo haga? Y aquí está el pastor y los líderes que le van a decir qué va a hacer. Pero aquí está la palabra de Dios que le dice: vas a ser mi misionero. Me encanta lo que dice: nadie te hará daño. Te voy a revelar vas a testificar de lo que has visto y las cosas que te voy a revelar. Mire cómo Dios nos sigue revelando su palabra, sigue revelando sus propósitos, sigue trabajando con nosotros. Te voy a dejar para que abras los ojos a los que
los tienen cerrados, se conviertan de las tinieblas a la luz. Y voy a dejarte para que reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, cuando estaba por partir con el Padre, a quienes perdonen sus pecados yo los perdonaré, y a quienes no se los retengan no serán perdonados. ¿Qué quiere decir eso? No que ellos tenían el poder para salvar. Se le está diciendo, si ustedes proclaman el Evangelio, existe la posibilidad que la gente me conozca y se arrepienta. Si ustedes se callan, entonces la gente no tendrá la oportunidad de conocer ese mensaje glorioso del Evangelio. Usted tiene que abrir su boca, tiene que abrir su corazón, mover sus pies, y entonces empezar a decir, ¿dónde, Señor? ¿Cuál? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cómo lo voy a hacer con mi familia? Como trabajador, como negociante, como empresario, como político, como profesor de universidad. ¿Qué quieres que yo haga allí? Y así como Dios se manifestó a Pablo en el camino a Damasco, Dios lo puede usar usted también para que otros se encuentren con Jesús en su propio camino de Damasco. Terminamos, hermanos amados. Pablo sintió un compromiso profundo con Dios. Lo interesante para mí es ¿dónde hizo esta declaración Pablo? ¿En qué lugar hizo esta declaración? ¿En el templo? No, en el camino. No. ¿A quién les está relatando ese testimonio, Pablo? En la corte del rey Festo y del rey Agripa. Mire, hace esta declaración frente a gente que no es cristiana. Así que yo lo quiero invitar a que usted le diga en lo más profundo, en la intimidad de su cuarto, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tú me quieres enviar a ser tu misionera donde estoy, trabajando en una casa, trabajando en un almacén, en un supermercado o trabajando donde quiera. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y en público diga, aquí estoy, Señor, para servirte. Soy tus pies, soy tus manos, soy tus ojos. Úsame para poder dar testimonio de tu amor y de tu poder transformador. Pónganse de pie, hermano.